Maestro Rogelio, adelante, por favor. Buenos días, buenos días. Pues primero que nada, pues muchas gracias. Creo que los que ya tenemos algunos añitos aquí en el colegio, de alguna u otra manera siempre buscamos la manera de formarnos o de formarnos también. Y eso tiene que ver también mucho con el ámbito laboral. Hace rato decía que también, sobre todo el tema de ayer, se debe de incluir primero a los maestros. Para mí, primero al maestro, porque si el maestro no está bien, no se lo va a poder aplicar al alumno de entrada. Y eso vuelvo a lo mismo, redundante, tiene que ver con el ámbito laboral. Estaba viendo que salió una convocatoria para el ISUE de un investigador, pero sigue siendo una cija, es discriminatoria. O sea, también esa parte se tiene que trabajar la cuestión de la normativa, que es arcaica, es del siglo pasado, ya no se adecua a nuestros tiempos. ¿Sí? Las evaluaciones, ya me atrevo a decir que muchas ya son subjetivas con los jurados calificadores. A veces hasta se molestan, y lo digo abiertamente, que uno sepa más que ellos. Y eso también es una discriminación, ¿eh? En lugar de un reconocimiento, es una discriminación. Pues vamos a ver, ojalá y si se haga esto, pero que también se considere lo laboral. Y también mencionaron por ahí, no recuerdo qué ponente, lo de los sindicatos. Y esa es otra cosa que se tiene que trabajar, ¿eh? Entonces, no nomás es, y sí, sé que lo importante debe de ser y debería de ser siempre lo académico, pero vemos que actualmente todas las autoridades primero es lo político. Entonces, tenemos que darle la vuelta a la corcholata para que cambien esas percepciones. Sí, ojalá y también se considera. A mí me gustaría estudiar un posgrado allá, un diplomado, pero pues también si no tengo tiempo y me tengo que desplazar y me va a costar recursos, pues va a ser muy difícil, aunque querramos y tengamos la intención, porque creo que todos la tenemos, tan es así que aquí estamos, ¿sí? De formarnos y ir más allá. Pero si no tenemos apoyo, ¿sí? O vemos lo que siempre hemos visto, las famosas hijas, por ejemplo, pues no. Es triste que yo veo profesores de mucha experiencia en el colegio que se van a jubilar siendo de asignatura, ¿sí? Entonces, y toda la experiencia que traen, ¿a dónde se va a ir todo el trabajo que han realizado? Sí, entonces, yo lo planteé incluso en el sindicato, que ya se tiene que acabar eso, que tiene que haber un reconocimiento, y ahorita con lo que estoy viendo es más peligroso lo que quieren o pretenden hacer con la reforma de la educación media superior, centralizar mucho eso en un solo, por ejemplo, un solo programa de estudios, pues tiene su porqué, porque había un bachillerato en Veracruz diferente a uno de Baja California o a uno de la Ciudad de México, no sé. O sea, yo no sé qué expertos trabajaron en todo eso, pero sería muy interesante hacer un estudio. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de maestría, precisamente trabajé sobre las competencias, que en aquel tiempo, hace casi 15 años, era un pecado hablar de competencias en el CCH, ¿sí? Me puse a investigar cuántos tipos de bachilleratos había en el país. En aquel entonces había casi 200 o más de 200, no recuerdo bien, pero me di cuenta que todos tenían su razón de ser en el área donde fueron diseñados y por qué fueron diseñados. ¿Sí? Entonces ahora no sé realmente cuáles son las bases de esta famosa nueva escuela mexicana que se pretende, pero cuando menos todavía en la base de la autonomía que tiene la universidad, creo que también se debe revisar. En el caso del CCH ya hace falta renovar el plan de estudios completito, ¿sí? No nomás una materia por aquí, no, completo. Ahora yo como egresado de CCH, yo la verdad, comparo, porque sí tengo punto de comparación, veo el bachillerato que yo viví, que yo cursé, al que ahora se ha llegado, y cada vez, pues los contenidos, no sé, no sé cómo es que los reacomodan, los eliminan, los suprimen, etcétera, etcétera. Son estudios mucho más allá, ¿no? Pero la realidad social que tenemos en el país y más en el ámbito de la violencia y esta crisis económica que ya nos está agobiando y más ahora vendrá con los aranceles que empiezan el día de hoy, por cierto. Entonces creo que los estudios, no nomás deben de ser, focalizados y que se apliquen y que se envíen directamente a los órganos que se requieran para que tomen decisiones con base a esos estudios. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, doctor. Doctor Jesús, Nolasco y el doctor Jesús García han sido muy interesantes. De cada ponencia
creo que cuando menos en lo personal he aprendido mucho y las experiencias de mis compañeros, que es lo que más enriquecedor suele ser de este tipo de cursos o que, como le dije al principio, yo creo que no es un curso, es un poco más allá y ojalá y se logre ser algo más allá, que esta red crezca y que de verdad podamos, que la voz del 85% de profesores de toda la universidad, que somos los de asignatura, se escuche, porque somos los que realmente sostenemos a la universidad, ¿eh? En cuanto a ese ámbito de la docencia. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro Rogelio. Pues seguimos aquí intercambiando experiencias de qué les ha parecido pues estas 3 sesiones que hemos tenido del curso. Hoy se hablará de formación ciudadana y una propuesta que me parece muy importante, que son los laboratorios ciudadanos, que el doctor Jesús pues ha venido trabajando, investigando, profundizando. El día de mañana también estaremos con temas como movimientos estudiantiles y el movimiento feminista, ¿no? Que también, como bien sabemos, a veces la influencia de los movimientos estudiantiles en las instituciones son quienes verdaderamente las transforman, ¿no? Profesor Jesús, adelante. Hola, buenos días a todos. Buen Es día. un placer estar con ustedes, ¿verdad? De verdad, no saben cuánto se aprende, y esto para mí yo creo que es parte fundamental para poder hacer mejor las cosas en el salón de clases. Yo les confieso que yo di clases en el Politécnico en los noventas. El plan de estudios no varía mucho con respecto a lo que se está dando aquí, pero obviamente tiene sus diferencias. Pero sí es cierto que en aquel tiempo todavía los papás tenían un poco más de diferencia con nosotros como estudiantes y nos mandaban llamar. De hecho, ya hacían juntas con los papás y se veía la problemática con nosotros, qué estaba pasando, cómo estaban ellos participando, porque estaban reprobando o porque había algún problema. Algún día se me ocurrió a mí por mi cuenta llamar a los papás porque estaban los chavos muy bajos, muy mal, y que me manda a llamar a su director y me regañó porque yo no estaba autorizado para llamar a los papás porque se fue a quejar una señora porque le dije la fórmula para que su hijo funcionara. Entonces, como se molestó la señora, fue con el subdirector y me regañaron a mí. Entonces, aquí la pregunta sería, en esta parte que viene hoy para el tocayo Jesús García, perdonando estoy de Igualado, el tema sería, eh, se toca también la parte de cómo qué tan importante es la intervención de los papás en la formación del chavo, porque de verdad, yo no hablo de conocimientos, ni siquiera estoy hablando de matemática, ni estoy hablando de física, no, 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 no. De de educación básica, la que dicen por ahí, perdonando la expresión, que se mama en la casa. Estas groserías que yo he escuchado que ni en la cantina más vulgar y más baja que he caído yo en mi vida, y la- he escuchado, y lo he escuchado de boca de mujeres. Entonces les pregunto yo, ¿y eso también lo hacen ustedes en la mesa de su casa? No, ¿cómo crees? Pues mi papá me regaña, o mi mamá. Pues esta es su segunda casa, honrenla, por favor. Y no pareciera que por un lado entra y por otro lado sale. Entonces yo pienso que uno de las partes fundamentales aquí son los papás. Porque como ustedes lo dijeron bien en el curso, o las ponentes lo han estado poniendo ahí, los adolescentes todavía no, pues, estos chavos todavía son chavos, son no niños, pero adolecen, por eso viene de ahí la palabra adolescente, adolecen de muchas cosas. Entonces ahí es donde todavía los papás deben de estar detrás de ellos.
dentro de la formación, desde mi punto de vista, un chavo, un niño, una persona desde que nace hasta los 18, son parte, estamos en etapa formativa. Entonces, si se le suelta, pues es bien fácil que agarre, que caiga en las garras de los malos o tome hábitos que no corresponden a su edad, o bueno, que no son buenos. Entonces aquí la pregunta nada más sería esa, ¿no? Si ahorita se va a tomar, se va a tomar ese tema, para mí sería muy importante, porque eso a lo mejor sí sería cosa de, sí, sabemos, sabemos que las autoridades le dan vuelta a todo, pero el hecho de, por ejemplo, de llamar a los papás, que se haga este grupo está mal, pues llamar a todos los papás, decirles saber qué está pasando, porque a veces nada más se queda una personita y no, al final de cuentas están juntos, ¿no? Entonces, tal vez eso ayudaría un poquito a mermar los problemas tan fuertes que hay en ese sentido. Pero te digo, yo hablo de esa parte, de la parte de la educación, de la parte del buen comportamiento, de que no confundan de la libertad de expresión con que puedo decir lo que sea, o como sea, ¿no? Voy a decir algo que a lo mejor a muchos espero no se molesten porque yo sé que ustedes son muy educados y muy serios. Pero yo tenía un jefe cuando trabajaba en la iniciativa privada que con una sonrisa te mentaba la madre. No era grosero, pero tenía ese calibre para poder decir las cosas como son. Con la educación, siempre serio, siempre con una sonrisa a veces, y te pedía las cosas de una manera que tú sabes, claro que sí lo hacemos de inmediato. No necesitaba gritar ni nada. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Entonces, una desatención enorme por parte de los padres. Pues es lo que yo quería decir, espero no haberlos aburrido con este comentario. Gracias. Gracias, profesor Jesús. O ahorita el maestro doctor Jesús García, cuando esté charlando sobre su investigación, quizá tenga ahí respuesta a qué tanto los padres de familia pues deben influir pues conscientemente, ¿no? En la formación cívica lo hacen a veces de manera inconsciente, ¿no? De manera muy cotidiana, pero sí es importante su participación. Gracias, profesor Jesús. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar con el tema que nos compete hoy para que tengamos tiempo también de comentar otras cosas, aterrizar ciertos proyectos. Hay varias propuestas respecto a qué tipo de proyectos podríamos impulsar. Y bueno, vamos a presentar al doctor Jesús García Reyes, es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, dedicado al estudio de la diversidad sociocultural en la educación. Además, es miembro del SNI con nivel uno, responsable del proyecto Laboratorios Ciudadanos para la Participación de los Jóvenes de Educación Media y Superior. Es integrante del proyecto Sendas y Trayectorias Indígenas en la Educación Superior en Latinoamérica, que es coordinado por el doctor Michael Donnelly, si lo dije bien, Universidad de Bath, Reino Unido, y el doctor Gunther Dietz de la Universidad Veracruzana y la doctora Judith Pérez Castro de la UNAM. Miembro del proyecto Ciudades Inteligentes para Ciudades Participativas SIDATEL, financiado por el Banco Santander de España con participación de varias universidades internacionales. También es, me parece, consejero, ¿no? Doctor Jesús, ahí dentro de la Coordinación de Humanidades, ¿no? Sí, sí, así es, en Artes y Humanidades en el Calla. Calla. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y además, bueno, es autor intelectual y un gran promotor de este curso y otros proyectos. Solo les comparto que nos invitó, hicimos, no sé si le podemos llamar a ese parte del Laboratorio Ciudadano, Jesús, que nos invitaste al Museo de la Universidad Nacional. Fuimos junto con el maestro Efraín, con algunos estudiantes, algunos de nuestros estudiantes a discutir algunas reflexiones sobre lo que ellos perciben como ciudadanía, las y los estudiantes, y la verdad es que el escenario de discusión y de debate fue muy profundo. Las y los estudiantes empezaron a hablar desde sus relaciones en familia, sus relaciones con la ciudad, el barrio, pero algo que destacó mucho fue su relación que tienen con las escuelas y hubo muchas quejas,
respecto a las relaciones autoritarias que se impulsan desde los salones de clase, ¿no? Esta invisibilidad de sus problemáticas y de silenciarlos cuando ellos están proponiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces fue muy interesante. Quizá por ahí el doctor Jesús García nos puede ayudar ahí a jalar esas reflexiones. Gracias, doctor. Bienvenido. Adelante, por favor. No, pues muchas gracias y gracias a la invitación también de el doctor Jesús Nolasco para pasar pues, con ustedes en estos días de la semana. Y bueno, yo les quiero presentar más que nada, sí, los avances de la investigación, pero más que nada compartir, reflexionar aspectos que han salido durante la semana y las temáticas con las que estábamos trabajando desde días pasados con la doctora Gabriela de la Cruz, con esas cuestiones que ya ella planteaba sobre los temas del mundo juvenil, el mundo adulto, cómo se está viviendo, estas cuestiones de separación, unas fronteras porosas en donde se ponen interrupciones para que los jóvenes puedan participar, para que puedan dialogar, bueno, ya teníamos esa parte, pero el segundo día que trabajamos con la doctora Rosalina, pues también vemos desde una forma histórica cómo ha sido la formación docente, ¿no? Un poco de lo que se planteaba en un inicio, de lo que mencionaban los colegas, pues esta parte histórica de la credencialización a la profesionalización, que se piden ahora meritocracia para poder entrar a los institutos, estas cuestiones del fija, estos temas que son de la política internacional que han llegado a nuestros países y que han tenido pues un impacto significativo, no solamente en cómo se da la educación, sino en las personas, cómo lo vivimos, cómo lo estamos llevando a cabo. Yo, el tema de los laboratorios eh, viene a colación, parece un nombre rimbombante, pero más que nada es volver a hacer comunidad, a volver el espacio público, un lugar de debate, de discusión, en donde podamos tener reflexiones, acuerdos, también instrucciones, críticas, el espacio que nos permita a nosotros tener pues una vuelta más al reconocimiento de quiénes somos y cómo nos encontramos entre nosotros. Un poco a lo que decía el compañero acerca de que la acción de la familia tiene que estar ahí. Por supuesto es necesaria. En los estudios previos que hemos revisado, hemos visto que sin el impulso de la familia, en la escuela sería inocuo, no tendrían una relevancia para poder terminar una carrera si no hay impulso de la familia por detrás, ¿no? Le costaría mucho trabajo al estudiante. Entonces, sí, la familia es una parte fundamental, son elementos de los actores educativos sustanciales, ¿no? Que tiene que ver con los planes, programas de estudio, administrativos, directivos, profesores, estudiantes, padres de familia. Todos estos actores son lo que hacen la escuela actual. Pero pues hemos tenido en nuestros últimos contextos, en la actualidad, pues unas eh, rotura, rupturas acerca de lo que es el tejido social. Nos hemos distanciado, el individualismo ha premiado, ya lo decía la doctora Rosalina, en estos tiempos de globalización, neoliberalismo, nos hemos separado cada uno de nosotros, ¿no? Ya no vemos lo que pasa en el mundo, ni siquiera en nuestro propio contexto inmediato, como es el barrio, ¿no? Entonces, ese proyecto surge de esa necesidad de que buscar cómo vamos a volvernos a reencontrar, no solamente una participación ciudadana, sino en reencontrarnos como personas con otras personas, abrir el diálogo. Uno de los temas que, por ejemplo, el caso de la doctora Fernanda planteaba el día de ayer, es esto, ¿no? O sea, venimos de una pandemia, venimos de crisis. Si ponemos un poco más atrás, veníamos de un sismo del 2017 que afectó muchísimo a la población, nos afectó a nosotros mismos, el mismo momento que surgió. Luego nos viene una pandemia inmediatamente y no hemos tenido un momento para descansar. ¿Qué hicieron las autoridades? Volvernos a meter al trabajo, ¿no? Entre más rápido nos incorporáramos, más rápido íbamos a estar avanzando en nuestro espacio inmediato para olvidar las desgracias que hemos vivido. Y no, no es eso. Hay que parar y a veces hay que también reflexionar qué está sucediendo con nosotros, en dónde nos encontramos, ver los niveles de estrés, de ansiedad que se han surgido a partir de ello. El tema del bienestar ha tomado relevancia por ello mismo, ¿no? Porque no somos máquinas que estamos trabajando. Los estudiantes tampoco son máquinas receptoras que solamente se les inyecta conocimiento y con eso ya van a pasar adelante. Somos personas que vivimos en un mundo cotidiano, ¿no? En ese sentido, estos laboratorios para la ciudadanía universitaria surgen con esa necesidad de buscar el bien común de entrada. Y esto, pues sí, tiene demandas a partir de lo que se proponen
las agendas educativas, en este caso también las agendas de reforma educativa en media superior, y lo que ahora se trata de plantear como un plan de programa común, pues viene a colación. Pero no es solamente una materia, es un orden transversal. No se puede dar elementos como valores, como el respeto, el compromiso en una materia. No se entienden, esto se vive cotidianamente. Entonces hay que regresar a la calle, a la vida diaria, en donde vivimos todas estas cuestiones, en cómo contribuimos desde respetar el semáforo, la cuestión cívica de respetar los asientos a las personas con discapacidad, de reconocimiento también a la diversidad que existe en nuestra población, como los jóvenes, como las personas de tercera edad, como los adultos menores que le llaman ahora, ¿no? Y bueno, yo les iba a traer el día de hoy sobre los estudiantes, pero estamos avanzando ahora también con los profesores, viendo qué es lo que está pasando con ellos. Como bien lo decían en la mañana, en su momento, eh, el tema de la ansiedad, la frustración, la depresión, también está en los profesores. Y si no se atiende con ellos, no se pueden atender tampoco a los estudiantes. De igual forma, si no atendemos nuestra participación en nuestro espacio social inmediato, como es en casa, como es el barrio, la escuela, nuestro lugar de trabajo o cualquier otro espacio en donde convivimos nosotros, no podemos nosotros incentivar a la participación a los propios jóvenes, ¿no? En este caso, la educación para la ciudadanía, en el ideal es buscar esa autonomía individual, la comprensión de la diferencia que también hablábamos hace un momento de cómo podernos integrar cada uno de nosotros, buscar estrategias, primero de reconocernos a nosotros mismos como un gremio, si quieren, también como docentes, pero también como personas que somos docentes. ¿Cuál es nuestro quehacer como docente? Lo ponía como una pregunta a la doctora Rosalina la vez pasada, si hemos quedado con esta idea de vocación o de profesional, o somos un híbrido en la actualidad de nuestro propio ejercicio como docentes. La comprensión de la diferencia, ¿no? Estamos en un mundo cambiante en donde ya las nuevas tecnologías, los nuevos formatos, las nuevas percepciones, perspectivas de cada uno de los individuos, pues tienen un cambio radical de lo que hemos vivido en otras décadas. Entonces, ¿cómo lo estamos nosotros situando, lo estamos viviendo? ¿Cómo nos situamos también nosotros? Y el otro tema que viene a colación, pues es cómo solucionamos nuestros problemas a partir de un diálogo, de una escucha, una comprensión. Esto viene, pues siempre en el papel, pero ya en la vida cotidiana, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo llevamos a cabo, no? Entonces, para ello, nosotros nos encargamos de buscar que con los laboratorios ciudadanos tuviéramos este interés, y lo veo muy ferviente con ustedes, de que cómo aparecen los temas de participación ciudadana, y hemos visto que pues aparecen en cuestiones coyunturales. Tendría que ser en todo momento, pero en las cuestiones coyunturales aparecen más fuertes, ¿no? Cuando hay un sismo, cuando hay un huracán, cuando hay una cuestión en donde se necesita el apoyo, ahí está la ciudadanía, están las poblaciones que sale a dar su mejor esfuerzo con los demás. Y esto, pues sí, también no solamente se vive en la escuela, sino también viene de la propia formación que se tiene en casa, de los propios hábitos que se van formando dentro de nuestras familias, dentro de nuestro grupo. Es donde eh, en principio se tiene esta socialización, donde vamos a tener ya después afinándola con otros elementos escolares, pero por lo menos en la casa es donde se va viendo todos esos elementos. Posteriormente, ¿cómo se integran estas problemáticas, conjuntarlas en un grupo? Porque a veces pensamos que nuestro problema que estamos viviendo es individual, porque no conocemos a otros que lo estén viviendo, que lo tengan también de alguna manera presente. Y ya cuando lo platicamos, lo dialogamos, abrimos un espacio en donde se haga el debate, es donde nos damos cuenta que a lo mejor otros están viviendo las mismas circunstancias que nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Es ahí donde este puente tenemos que abrir, donde facilitar la participación mediante un trabajo colaborativo para buscar de los problemas que nos aparecen las diferentes formas en el poder actuar. Esta es la iniciativa de los llamados laboratorios. Eh, Siguiente, en la educación media superior, lo que hemos tratado de hacer es buscarlo primero las problemáticas, no desde lo que dicen las agendas ni las políticas educativas, que es como las presentan, en donde siempre se menciona que los jóvenes no participan porque hay una apatía muy fuerte, donde el profesor no ha tenido la injerencia suficiente para generar la participación,
Entonces, este tema nos parecía a nosotros que solamente se queda en la manera más superficial. Había que conocer cada uno de los contextos escolares en donde se fomenta o no se fomenta la participación, cómo se vive estos elementos. En ese sentido, se busca analizar cuál es la noción de participación para los estudiantes y para los profesores. ¿Cómo es la participación? Solamente la participación, ya no política, que sí tiene un lazo conductor muy fuerte lo político con la participación, es cierto, porque al final del día, en el momento en que uno habla, uno se expone y dice ya hay un contenido político que establece un acuerdo, un desacuerdo con el otro, pero de entrada solamente cómo nosotros nos atrevemos a participar, porque bueno, los anuncios, las publicidades nos dicen que la participación es en momentos claves, cuando son las votaciones, cuando el INE siempre está mencionando que hay que participar en los sistemas del sistema político, pero nunca dice cómo, más que ir a las urnas, pero cómo yo, ciudadano de a pie, me puedo integrar en una participación, cómo puedo hacer escuchar mi voz, en dónde, en cuáles son los lugares, quién me escucha, quién es lo que hace para que yo incentive una participación y que realmente sea tomada en cuenta. Bueno, pues entonces hay que comprender que la participación entonces va a surgir desde los pequeños espacios y de ahí va surgiendo hacia otros, pero hay que comprender esta parte, cómo nuestra relación de entrada con nuestra familia, cómo generamos una participación que sea más democrática o una participación que es más autoritaria, una participación que es más soterrada, cómo se vive ello. Entonces, esto es interpretar como tercer punto esta organización de participación a través de una experiencia social para después retomarla ya sea en la formación de un laboratorio más extenso. Ahorita estamos obviamente en una parte expositiva, pero sería también llevarlo a un tipo seminario, un tipo taller, en donde podamos tener ese ejercicio de participación de manera. Dicen en la literatura, un autor que se llama Durán Ponte, que por muchísimos años nosotros tuvimos en un sistema democrático una participación siempre muy limitada en lo que es la política. Tuvimos una visión siempre de parroquial, en donde un líder se quedaba a las instituciones y los demás tenían que seguirlo. Y en esa transformación, en esa nueva visión, se incentiva más a que las personas traten de participar en sus espacios. Y esto sí podrá tener esos cuestionamientos al sistema político, de entrada por tratar de fomentarlo, pero también hay que verlo como una forma en que nosotros podemos generar nuestras propias redes, nuestras propias conexiones para hacer también resistencias y cambios dentro de nuestros propios contextos. Porque sí, les mencionaba esta importancia de la participación, pues es lo que nos hace una interacción simbólica. En este caso, como docentes, con nuestros propios colegas, nuestras propias instituciones incentivan mucho la idea de la participación, pero ponen muchas barreras para que podamos tener un espacio público donde podamos participar. Cada vez más profesores de asignatura, que como le llaman algunos autores también, son profesores taxi, llegan aquí, dan su clase, que tienen que ir a otra escuela, a otra escuela, a otra escuela, y nunca pueden tener una cultura docente dentro de un espacio determinado, porque pues estamos persiguiendo el problema más básico, el económico, ¿no? Y después, en general, que se busque un espacio con esto de los consejos o alguno, siempre está determinado algunas autoridades, o hay temor porque a veces la mínima participación puede generar discordia y puede ser represalia para algunas autoridades. Sin embargo, la idea es volver a buscar nosotros de manera tangencial nuestra forma de participar con nuestros colegas, volver a buscar esta manera colegiada de estar interesados en nuestros propios proyectos, no solamente que se cierre en nuestro trabajo áulico, sino también en lo que se está viviendo con los demás colegas en el mismo nivel, en el mismo espacio escolar, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que se viven dentro de mi propio espacio escolar que tiene interés y también impacto en lo que yo hago en mi aula, ¿no? O sea, es una ida y vuelta. Les puedo mencionar que estas ideas de los laboratorios ciudadanos no surge de una idea novedosa del título, sino ya llevan un cierto trabajo desde otras latitudes que se fomentan, como es en Latinoamérica, como espacios para creación de discusión, de expresión y de reclamo social hacia ciertas temáticas. En México tenemos ya algunas otras experiencias que son como laboratorios ciudadanos tejiendo mundos comunes, en donde son de corte de cómo generar propuestas para el cambio barrial, para el cambio dentro de los espacios públicos.
otros que están también en laboratorios feministas, derechos digitales, para ver cómo es la actuación desde el feminismo de las mujeres en los espacios digitales, otros que también incentivan para los retos ciudadanos en que se busca cómo hacer comunidad entre estudiantes, docentes, en el espacio que es de barrio, comunidad, es misma escuela. ¿Cuál fue la metodología del trabajo al respecto de estos laboratorios? La idea no es solamente buscar la información, sino como decía la doctora Gabriela, es buscar esos espacios de reflexión, de interacción, de acompañamiento con los, en este caso, profesores, para que podamos mejorar algunas de las problemáticas que se están viviendo o buscar alternativas. Tal vez mejorar no es la palabra correcta, pero alternativas de cambio, de volver a unas circunstancias en donde reconozcan los propios actores de ese espacio escolar cuáles son los temas que son emergentes para ellos y en donde se tiene que echar mano a partir de la participación. Primero hicimos una investigación documental en donde veíamos cómo era el funcionamiento de estos laboratorios, cómo es el funcionamiento de la participación de diferentes maneras y cómo esta participación, al final de incentivarla, fortalecerla, hacerla un hábito, se forma una participación de corte más político. En segundo punto, hacer un tipo de diagnóstico, trabajar con los colegas, trabajar con los profesores, con los estudiantes, de conocer cuál es el perfil y el espacio en el que se están determinados y cada uno tiene sus propias problemáticas y cómo poder tener sesiones programadas para atenderlas y hacer una propuesta de generar algún diálogo, formación, apoyo, cambio que pueda ser de utilidad para ese espacio determinado. Y en estos seminarios, talleres, se va a buscar que mediante apropiación también de recursos tecnológicos, mediante el diálogo, la experiencia de los otros, se ha retomado para generar nuevas participaciones emergentes para las soluciones de los problemas establecidos en cada contexto situado. Algunos de los planteles en los que hemos estado buscando la información, trabajando, así es Chechenaucalpan, el Colegio de Bachilleres, Conalep de Ensenada, el de Ensenada Tecnológico, uno que era de Hidalgo, uno de Regionalidad de Ecuatorial de Administración. Les puedo decir que de manera global hay problemáticas muy evidentes, por ejemplo, la violencia, las adicciones son los temas que sobresalen, el bienestar emocional es otro de los temas que aparece, ¿no? Pero cada uno de los colegios es muy diferente y tiene temáticas también muy particulares a atender. No podemos hacer un laboratorio ni se puede hablar de una claridad, de hacer un laboratorio amplio para todos, sino tiene que ser situado. Ahora le hemos llamado laboratorios nómadas, ¿no? Que vayan a cada uno de los planteles a trabajar con los actores y poder buscar estas soluciones en estos propios espacios, ¿no? Cuestiones de medio ambiente también se puede ver. Una ocasión pasada trabajamos el tema acerca de lo que era ¿cómo se llama esto? Del reciclaje, las 3 Rs, ¿no? Que ahora sí aumentan más Rs sobre la obsolescencia programada, que era el tema que se estaba trabajando, y cómo por parte de los profesores se podían hacer ciertas propuestas, ciertos diálogos de cómo reutilizar, utilizar y ya no comprar, ¿no? Sino más bien generar algo que pueda mejorar el medio ambiente. No son cambios que puedan ser sustanciales a nivel ni siquiera local, sino más bien personal, de cómo nos vamos haciendo nuestros cambios de pensamiento. En la primera entrada, como lo mencionábamos en el inicio, tiene que ser la participación y reconocimiento individual. Después, fomentarlo con otros colegas para que se inicie esto y después de esa experiencia hacerla crecer más con otros. Me parece a mí formidables estos espacios que tenemos en estos momentos de manera virtual, porque se logra tener esa conexión, sin embargo no hay ese diálogo. Sería importante que no solamente fuera una cuestión expositiva y en un momento más tal vez aclarar algunos comentarios, porque no se puede dar la palabra a todos, sino más bien en estos laboratorios generarlos mucho más ampliamente para que haya un intercambio entre colegas y acompañamiento propio de las experiencias que tenemos cada uno de nosotros. Incentivar más esta forma de comunicación que no es novedosa, sino más bien reactivarla, la que ya tenemos, volverla otra vez en el punto, porque cada vez se aleja más, ¿no? Cada vez nos alejamos más de los otros. Bueno, les puedo decir que algunos resultados preliminares que tuvimos de otra experiencia que hemos trabajado en laboratorios, que es de cuestionario que se aplicaron con algunos profesores, no son los que ustedes
ahorita aplicamos con ustedes, sino ha sido otro y que trabajamos también con ellos en su momento. Pero yo nada más les quiero presentar algunos de los hallazgos que aparecieron y que creo que se conectan muy fuertemente con lo que hemos visto en estos 3 días de trabajo del curso, con lo que ustedes están planteando también. Y creo que la inquietud está en el gremio muy, 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 muy evidente de que tenemos que hacer algo ya, ¿no? Entonces, eh, se elaboraron los cuestionarios, después se hace un grupo focal porque es necesario también buscar las experiencias, no solamente de manera cuantitativa, sino más bien cualitativa, de cómo es esto que se está viviendo. Aquí, por falta de tiempo, estaría agradable que el curso fuera de 6, 7 horas, ¿no? Para podernos escuchar más, pero pues cuestiones institucionales no se pueden, ¿no? Y también, pues, cuestiones también humanas menos se pueden, ¿no? Dicen los pedagogos que solamente tengo 20 minutos de su atención, entonces ya alargarlo tanto sería imposible, pero sí podemos generar otros espacios en donde generemos estos lugares de discusión, plática, intercambio de ideas, ¿no? Eso sería lo más importante. Y bueno, después conocer de manera individual también qué es lo que está sucediendo, cómo se sienten ante, pues, desde mi punto de vista, un agravio que tenemos en lo que es el gremio docente, lo decía la doctora Rosalina, que han venido desde las reformas más evidentes a partir de desde los 2010 a la fecha, en todo el sector. Antes era el docente una persona muy valorada en la sociedad y actualmente es una de las personas que está demasiado prejuiciada, demasiado señalada. Dicen que donde mejor pagan a los docentes es la opinión pública en los medios de comunicación, ¿no? Ahí siempre les pagan muy bien a los docentes, ¿no? Pero ya la vida diaria no es así, ¿no? Ni siquiera tienen las condiciones que se viven y que se necesitan. Pero esa representación ha creado que hay un descontento social, pero esto ha sido impuesto también institucionalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes para estas agresiones? Poderlas revertir, poder volver a reducir como nuestro trabajo, ¿no? Porque actualmente pues ya ven todas las circunstancias que se han mencionado acerca de la violencia entre los profesores, alumnos, alumnos profesores, las cuestiones de acoso, todos estos temas que nos tienen avasallados, ¿no? Y que no hay algún tipo de defensa. Entonces la institución no nos está protegiendo, ni nos va a proteger. Nos tenemos que unir nosotros como gremio, tenemos que trabajar de esta manera. Les decían por ahí, que a veces las instituciones no abren los espacios, no, nosotros tenemos que abrir esos espacios. Si el sindicato no está funcionando, nosotros tenemos que revertir ese sindicato. Si no nos están dando el espacio ni los apoyos económicos para lo que también decía la doctora Rosalina, para buscar nuestra propia promoción, nosotros tenemos que exigirla, pero nos hace falta que nos unamos entre más, porque uno solo no se puede. Entonces, estas experiencias tienen que ser desde todos los ámbitos, desde todos los puntos, podernos apoyar y sacarlo adelante, ¿no? Porque uno de los resultados que obtuvimos es que esta participación entendida como opinar, discutir, proponer, organizar, parte del voluntariado, que realmente se participa, en donde más se participa siempre es en familia, ¿no? Ahí en nuestro espacio, en nuestro núcleo, nuestro lugar fuerte, ¿no? Nuestro lugar donde nos podemos nosotros desplayar, a decirlo, ¿no? Siempre es el que se menciona, casi siempre, o sea, casi es el, vamos a ir viendo con las gráficas cómo va disminuyendo esta participación en el momento en que nos vamos nosotros despegando de nuestro lugar de fortaleza, ¿no? Nos vamos a ir despegando un poco más. En el barrio, pues sí, también se dice que casi siempre tenemos una participación, hay una opinión, no sé si ustedes y algunos a lo mejor les pase, pero luego el reconocimiento que se tiene el docente lo toman también como un, un, un actor entre que es también de consulta, de experiencia, entonces la participación también como docentes es fuerte dentro de lo que es el barrio, ¿no? Pero va disminuyendo un poco. Luego, ya en la escuela, aquí depende mucho. Esta pregunta está un poco eh, en dos facetas. Una es cuando yo atiendo la participación dentro de mi grupo, con mi espacio, con mis estudiantes, y otra ya es la participación en el espacio escolar. Y en esta del espacio escolar es donde se pierde un poco. Y lo digo por diferentes circunstancias, ¿no? Porque no estoy de tiempo completo, porque tengo otras actividades, porque no tengo interés de lo que está sucediendo, porque a veces no tengo el espacio para poder participar, ¿no? Entonces, pero sí, lo hago con mucha frecuencia con mis propios estudiantes. O sea,
lo que se marcaba dentro de la literatura de que el profesor no incentiva la participación, me parece que está totalmente desvinculado a lo que sí pasa en vida cotidiana. Sí ocurre esa participación. No lo digo que en todos, pero sí en un gran segmento. Luego, esta es una pregunta que se mencionaba acerca de quién fomenta esta participación más, si los directivos de la escuela o tendría que ser el grupo, quién inicia más esto, pero vemos que ya aquí disminuye mucho como la participación dentro de los espacios, vamos a llamarles administrativos, directivos, políticos, y en un estudio que se hizo, en el caso de los hombres, es limitado a veces por no estar dentro de las conexiones políticas. Y en el caso de los mujeres es peor, ¿no? Porque ahí también hay una cuestión patriarcal que no las dejan participar en tomas de decisiones, en algunas ocasiones, en otros, no lo estoy diciendo en estos planteles, sino en otros estudios que se han mencionado, en cómo el desarrollo para estímulos, para tomar una carrera docente se tiene que postergar porque hay barreras invisibles que no les permiten avanzar. Entonces sí, hay una cuestión también de género fuerte, pero también no solamente de género lo quisiera ver, si el gremio en particular está sometido a ciertas decisiones de particulares que no incentivan la participación. Y bueno, ya si hablamos de los grupos políticos de una manera ya más exterior, esto ya está casi fuera de lugar, ¿no? O sea, nuestra participación no es tomada en cuenta como gremio docente y eso se ha notado dentro de las políticas educativas. Preguntaba hace un momento un colega, ¿quién estuvo detrás de esto de la nueva escuela mexicana? Pues siempre son los políticos los que están detrás de ellos, ¿no? En esta ocasión, por lo menos, se tomó en cuenta lo que discutía uno de nuestros investigadores, que es Ángel Díaz Barriga, se le tomaron en cuenta algunas de las ideas, pero solamente fue a él, no fue al gremio, y este es un investigador, no se tomó como un gremio más de participación dentro de lo que es el grupo de profesores, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo las fallas. Y si vemos quiénes son nuestros secretarios de educación, pues, en muchas ocasiones ni siquiera son gente que esté dentro del magisterio, del campo educativo. Y eso lo decimos en términos del bachillerato, ¿no? Y ahorita, aunque está la doctora Tania, que es conocedora del tema, pero hasta hace algunos tiempos no era así, ¿no? Y en el caso de la UNAM, en cierta medida pasa lo mismo, ¿no? Tenemos ciertos directivos que se mantienen ahí como por toda la vida, ¿no? Entonces, no hay un avance significativo, hay un pináculo de jerarquía universitaria que no permite los avances y yo lo puedo decir como consejero, a veces estamos maniatados a nada más a cuestiones institucionales muy determinantes, porque ya esas decisiones las toman otros, ¿no? Entonces, no se puede. Lo que se mencionaba acerca del ISUE, sobre eso decía, y ayer que estuve en el consejo, aunque uno lo quiera abrir, de manera institucional se impone que tienen que ser citas. La única cuestión que yo les podría decir es que hay más vacantes, no solamente va a ser esta, sino hay más vacantes que van a ser por concurso abierto. Eso es lo único que se pudo lograr hacer, porque si no, la directora estaba maniatada a que solamente fueran los hijas. Y eso, pues, también uno tiene que exigirle, ¿no? Exigir que se abran estas plazas, porque por muchos tiempos estuvieron cerradas y apenas hasta ahora se quieren abrir. Y bueno, a manera de cierre les puedo comentar que la participación se orienta principalmente hacia una actitud activa. O sea, sí hay un interés por participar, pero hay un quiebre como las instituciones no toman en cuenta la participación. Y esto es importante porque si no hay este binomio de que la institución tome en cuenta la participación de las personas, genera entonces apatía, ¿no? Y eso es lo que ha generado en la actualidad una apatía muy fuerte, en donde la participación no se ve como un impacto social, sino solamente para un recurso en momentos electorales. O en cuestiones que solamente le conviene a un cierto grupo. En este caso, cuando son las problemáticas en espacios más cercanos a las personas es donde hay mayor participación, ¿no? Como puede ser en la casa, como puede ser en algunas cuestiones en el barrio, algunas cuestiones dentro de la escuela. Se expresa una disposición constante para involucrarse en este tipo de situaciones, así como respeto hacia las autoridades, para facilitar el canal de expresión cuando uno es la autoridad, pero no cuando nosotros buscamos que haya o que busquen autoridad con nosotros, ¿no? Ahí hay un desquiebre también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenemos en estos momentos una fractura social muy fuerte, ¿no? Que esta fractura tiene, que desde hace muchos años, cada vez va abriendo más y más, ¿no? Por un lado las instituciones, por otro lado la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía se busca fomentarla, pero no hay los canales para hacerlo. Y eso es el tremendo
paradoja, ¿no? O sea, quieres por un lado que haya ciudadanos participativos, pero por otro lado se los niegas, no les das los espacios. Sin embargo, muestran reservas al momento de participar en términos colegiados, en procesos de construcción pedagógica con sus colegas, por lo mismo, ¿no? No hay este espacio público en donde se pueda generar las discusiones. Nosotros, entonces, tenemos que abrir ese espacio público. Esta violencia revela también un cambio en tensión, por un lado, de protección de intereses personales. Pues sí, porque al no tener una certeza de que mi participación no va a ser perseguida o va a tener algún tipo de persecución, eh, prefiero no participar, ¿no? Porque si luego tengo represalias, pues mejor mantengo lo que ya tengo. El reconocimiento de exigencias colectivas es lo más importante, pero tiene que hacerse colectivo, tiene que hacerse primero una comunidad para fomentar estas ideas problemáticas que tenemos aseveradas y cada uno de nosotros. Y como hemos visto, ya las tenemos, aquí ya están. Ahora la cuestión es cómo nosotros podemos generar estos espacios, cómo podemos retomarlos y proponer los cambios. Hacemos la propuesta porque es lo que hemos hecho en algunos de los laboratorios como grupo, pero también hacemos un documento para llevarlo a las autoridades de que estas son las problemáticas que tenemos y exigir que hagan cambios. ¿Qué ha pasado en uno de los que hicimos? Pues a veces eso se hace una disputa, pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque dice la institución, nosotros sí lo estamos haciendo, pero ¿de qué forma? No es evidente. Y se va de la manera institucional a mencionarlo. Y les digo, en alguna ocasión nos dijeron, nosotros estamos creando más jóvenes para la investigación, pero ese no es el tema, ¿no? Sino queremos reducir los problemas de adicción, de violencia que existen en las escuelas, incentivando jóvenes a la investigación, no significa que va a acabar, hay que hacer otras cosas al respecto. ¿Y qué se hizo? Bueno, a partir de eso, se hizo ahora ya un seminario ni siquiera atender estas problemáticas con los jovenólogos, ¿no? Con el doctor Islas Pérez Islas, que es el que trabaja en estos temas, y otros colegas están tratando de ver cómo van a dar algún tipo de opciones para cambiar esto en las prepas y en los SHs, ¿no? Pero eso es desde coordinación de humanidades, se tiene que bajar más a nuestros propios planteles, donde las necesidades son muy diferentes a lo que pasa en CCH Sur, a lo que pasa en CCH Naucalpan o Oriente o las prepas, ¿no? Entonces, desde nuestra propia voz tendríamos que hacer eso, no dejarlo que la autoridad lo haga, ¿no? Bueno, esta es alguna de las referencias que nosotros ocupamos. Y bueno, esa es parte del equipo con el que estuvimos trabajando en algún momento que se nos pidió. Y pues les agradezco mucho su atención. Espero que tengamos también un diálogo, conversación para dar este espacio que continúa. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, doctor Jesús García, por esta, eh, pues, introducción, ¿no? Estos planteamientos, esta descripción de lo que podrían apoyar los laboratorios ciudadanos, ¿no? Al menos en nuestros planteles. Que por cierto, habría que decir que la formación ciudadana no existe como materia curricular. Tampoco existe un programa institucional dedicado, ¿no? A la formación ciudadana, sino que se da por hecho, está como dado, entre comillas, ¿no? Que estar en la universidad ya implica que te vas a interiorizar estos valores universitarios, ¿no? Que se ha hecho mucha propaganda al respecto, pero que en realidad en la vida cotidiana pues pocas veces se logran aplicar, ¿no? Pienso en la honestidad, el respeto, el diálogo y una serie de valores por ahí que existen y que muchas veces la propia institución pues está muy rígida respecto a la apertura democrática, ¿no? A tomar en consideración las críticas que pueda hacer la comunidad y que incluso, pues, yo he podido darme cuenta y discutiendo con algunos colegas, ¿no? Que existe una especie de política de fractura de la comunidad, ¿no? Una política institucional de aislar a las y los universitarios y que se individualicen los problemas y que así, como cada quien pueda, se resuelvan, porque eso le da fortaleza a estos grupos de poder universitarios, ¿no? Bueno, colegas, ¿les parece bien? Podemos abrir el micrófono, una serie de preguntas. Ya el profesor Rogelio
ya hizo algunos cuestionamientos en el chat. em, y bueno, le voy a dar la palabra al profesor Guillermo Marín, después a la maestra Araceli y ahorita leemos estos cuestionamientos del profesor Rogelio. Adelante, profesor Guillermo, por favor. Buenos días a todos, colegas. Le quiero agradecer al doctor Jesús García, que fue una excelente exposición y una disculpa, llegué un poquito tarde, pero me parece muy interesante lo que ha planteado. Yo tengo una pregunta y un comentario. Entonces, no, ¿cuánto tenemos de tiempo? Poco, ¿verdad? No hay que extendernos tanto. Bueno, les voy a plantear la Sí, pregunta por favor, y voy a hacer pero el adelante, comentario. adelante. Mm, Toda esta cuestión de la ciudadanía ha sido una temática que se ha venido tocando desde la reforma educativa del 2013, más o menos, y estuve averiguando un poco y he visto que los organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, estos organismos que condicionan a los estados-nación en sus políticas de salud, en sus políticas educativas, dan dinero a un Estado, lo endeudan y luego le exigen que cumpla ciertas políticas. Y una de estas políticas educativas ha sido precisamente el impulsar toda esta idea de la ciudadanía, ¿no? Digamos, no han impulsado otros temas porque quizás no les interesen tanto, ¿no? Como la descolonización, otro tipo de temas, ¿no? Que a ellos pues, no les interesan, obviamente. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué interés real hay en estos organismos internacionales, más allá de que ellos quieran acabar con la pobreza? Porque lo dice la página del Banco Mundial, dice que quieren acabar con la pobreza y hacer un planeta más sustentable, ¿no? O sea, eso es lo que ellos dicen. El Fondo Monetario Internacional en su página dice que hay que alentar la educación en ciudadanía porque pues hay países que no son democráticos y entonces digo, caray, no hay que enseñarle a la gente que lo sea para que pues, podamos ingresar pronto al mundo libre, ¿no? ¿Cuál es, doctor, su hipótesis acerca de por qué se impulsa esta idea de la ciudadanía por parte de estos organismos y cuál es el verdadero interés que tienen en impulsar estas políticas, ¿no? Más allá de su excelente buena voluntad de estos organismos. Esa es la pregunta en términos generales, doctor. Y por otro lado, el comentario. No me he alargado mucho, ¿verdad? Ustedes me dicen ya para que guarde silencio. Adelante, La tienes un otra minutito, cuestión un es, minutito. ya tengo un minuto nada más, sí, muy rápido. Eh, Veo muy complicado que la gente participe en instituciones, por ejemplo, públicas o privadas, en donde hay estructuras que están hechas precisamente para mediatizar la participación de las personas. Por ejemplo, las instituciones educativas tienen una estructura en donde, en donde ya está prevista cierto tipo de participación para que a nivel oficial las iniciativas de los profesores, por ejemplo, pues pasen por un sistema de exclusas en donde al final de cuentas es una participación regulada, es una participación ya eh, contenida, controlada, ¿no? Por eso sí coincido con usted, doctor García, en que pues tiene que ser de forma alterna, cualquier forma de organización efectiva, pero también hay que ser sinceros, o sea, cualquier forma de participación alterna implica necesariamente, desde mi punto de vista, una oposición de la institución, porque de hecho la institución está estructurada para que eso no pase. O sea que si queremos hacer un sindicato, por ejemplo, para exigir mejores salarios, pues los maestros no le van a pensar, pues, ¿cómo no? ¿No? Si vas a tener problemas, y sí los vas a tener. Si quieres pedir algo que no está contemplado en el esquema institucional, pues vas a tener problemas, claro que sí. Y la gente, pues claro que le va a pensar. Y eso tiene que ver con la primera pregunta. Los organismos internacionales no van a promover, no sé, la autoorganización para exigencias laborales, porque eso no interesa.
interesa una versión, digamos, light de la participación y de la organización. Entonces, eso, bueno, la pregunta, ¿cuál sería su hipótesis, doctor? Muchas gracias y perdón por quitarles tanto tiempo. No, 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 muy bien, profesor Guillermo, muchas gracias. Maestra Araceli, por favor. Gracias. Sí, es un comentario y nuevamente parto de compartir una anécdota. Alguna vez en una reunión entre dirección y profesores, una compañera expresó que no debíamos hacer críticas a la dirección, ¿no? Que no era correcto, algo así, ¿no? Y bueno, era dinámica de profe. Pero con relación a los estudiantes y sobre esta consideración sobre la ciudadanía, es es una afirmación que no tengo elementos para poder fundamentarlo, pero lo puedo hacer, creo, por los años que llevo de trabajo en el CCH, ¿no? Y es que yo considero que, por ejemplo, muchas de las expresiones de los estudiantes y que son violentas ante la denuncia, la expresión de cualquier cosa dentro de la dinámica del plantel, se han vuelto muy violentas, ¿no? Y que pareciera ser que ellos, los muchachos, las muchachas, identifican como esta vía, quizás como la mejor o la que tiene posibilidades. Pero me parece que quizás esta única vía que ellos ven es porque nos ha faltado trabajar más como en estos aspectos de formación ciudadana, ¿no? Que como decía el doctor, o sea, no es como salir a votar cuando te toca votar o escuchar las propuestas políticas, o sea, es parte de, pero, pero la ciudadanía, considero a partir de lo que conozco, pues implica también esta consideración personal de saber que se puede integrar participando y que obviamente en esta condición de ciudadanía, con una estrategia conveniente, ¿no? Y no sé si el doctor sepa, los compañeros de CCH todos sabemos que ahora se nos indica en los programas de estudio que debe de atravesar nuestro trabajo a lo largo de los 2 semestres por un eje al que se le llama precisamente ciudadanía, ¿no? Y pues bueno, muchos estamos pues muy inquietos, no nada más por este eje, porque nos faltan otros, en el sentido de pensar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo lo trabajamos desde mi materia, que es psicología, desde la biología? Y pensaba yo, a lo mejor los profes de ciencias políticas tengan más idea, ¿no? Pienso yo, de cómo integrarlo en el programa, pues, ¿no? O sea, porque a lo mejor si lo vemos como tema aparte, pues quizás sea menos complicado, porque, pues les explico y les digo, y el doctor Jesús García nos puede dar mucha información y leemos, pero eso es como la información, ¿no? Pero la formación, que creo que es como uno de los ejes fundamentales en el CCH, o sea, no solamente el conocimiento disciplinario, los muchachos tienen que formarse para, para cambiar. Alguna vez lo expresaba yo en algún lugar en el sentido de los jóvenes tienen que salir de manera distinta a cómo ingresan en muchísimos aspectos, ¿no? Obviamente lo que esperamos al ser una escuela, pues es una figura o una forma mejor y eso implica muchos aspectos. Pero creo que estamos, y perdón que lo exprese así, ¿no? Pero creo que estamos fallando en eso, pero quizás deriva estaba yo pensando hace rato, ¿no? Como estaba yo, hay tanto por saber, pero también tanto por hacer, quizás más por hacer. O sea, el saber a lo mejor te implica poder pensar, ¿no? Cómo hacerle. Porque desde la información, pues bueno, lo podemos platicar muy bien, pero es el cómo, ¿no? Cómo podemos
formar a los muchachos, a las muchachas en este aspecto de la ciudadanía, en nuestras dinámicas de todos los días, ¿no? Del trabajo en el salón de clases y también, bueno, yo creo que se puede hacer aparte, como complemento. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas en las que estaba reflexionando. Gracias, gracias por escuchar. Gracias, maestra Araceli. Bueno, el maestro Rogelio planteó ahí 8 preguntas en el chat. Leeré las primeras 3 para que la siguiente ronda ya leamos las demás. Dice la 1, ¿qué retos enfrenta actualmente la formación ciudadana en el nivel medio en México? 2, ¿qué características definen las nuevas tendencias en la educación cívica y ciudadana en México? 3, ¿en qué consisten los laboratorios ciudadanos y cómo pueden integrarse a la formación cívica y ética en el nivel medio y más específicamente en el CCH? Adelante, Jesús, por favor. No, muchas gracias. Te quiero agradecer y ampliar que este espacio sigamos con la discusión, la plática, porque me parece que eso es lo nutritivo de esta exposición. Conforme a lo que mencionaba Guillermo, quisiera mencionarles, pues le diste al clavo, ¿no? O sea, la primera parte de mi exposición hablaba del ideal del ser, de lo que se busca en la ciudadanía, ¿no? Ser personas, individuos autónomos, dice ahí, que sobre la comprensión de la diferencia y el diálogo de la resolución de problemas, ¿no? ¿Qué busca entonces el ideal de ser ciudadano institucionalmente? Buscar a ciudadanos que sean normativos, coercitivos, porque esto de la idea del individual, del reconocimiento individual, tiene que ver más que nada con un individuo consumidor, ¿no? Que sea solamente que tenga, desde el liberalismo, verlo como obtención de derechos y mientras yo tenga mis derechos no voy a hacer nada. O sea, hasta ahí quedó, no voy a defender. Comprensión de la diferencia, esta comprensión de la diferencia, pues sí, muy abierta a la diversidad, pero ya cuando son las cuestiones más que me trastocan, tiene que ser todo homogeneizantes, ¿no? O sea, todos tenemos que vestirnos de una manera igual, decir las mismas cosas, estar en el mismo tren, en el meme de la misma vida cotidiana, o sea, todos nos tenemos que situar en las mismas circunstancias. Actualmente se privilegia al mundo esta idea de ser joven, ¿no? Ya hasta el INEGI tiene problemas en el hecho de decir cuánto es el rango de ser joven, si es desde los 14, antes era de los 12 a los 18 años, ahora es de los 12 a los 55 años, ¿no? Todo el mundo quiere ser joven, ahora todos se ve, parece que somos jóvenes y al ser jóvenes se te imponen ciertas formas de ser, tienes que estar visto en redes sociales, tienes que tener dinero, o sea, te sitúan en una manera de ser y esta idea de la diversidad se va haciendo cada vez, es una paradoja, ¿no? Por un lado queremos ser diversos, pero por otro lado tienes que cumplir ciertos rangos. Y la última, que es la idea de diálogo con la resolución de problemas, solamente que quede en el tintero de que lo podemos dialogar, pero no podemos nosotros tener disidencia si no eres cuestionado, eres segregado o hasta te ponen ahí en las características de que no entras en lo común, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué responde a esto? Porque la Agenda 2030, que es la que estamos situados en la actualidad de los jóvenes, quieren que sean jóvenes pasivos. ¿Por qué? Porque estos son los que más fácil les pueden dominar para un mercado económico que domina a los demás países, como tú los decías, y que esto sea fácil de poder mantener relaciones económicas y de alguna manera someterlos a los préstamos que se le dan al país. Esa es la manera internacional que se ve, como es esta idea globalizadora. Sin embargo, si lo vemos de manera alternativa, la ciudadanía, si queremos ponerles el nombre, porque yo no diría que una ciudadanía individual, sino tendría que ser una ciudadanía comunitaria, en donde nos veamos con nosotros, en donde podamos expresar nuestras diferencias y que estas también sean parte del grupo para generar discusión, resolución también de mismos problemas, acuerdos, diálogo y discrepancia. O sea, discrepancia es importante. La crítica es, o sea, a lo que vamos, esa ciudadanía tiene que generar pensamiento crítico. No, decía, no, la institución nunca va a ser nuestra amiga, ¿no? Siempre vamos a estar en confrontación con ella por las exigencias. La institución siempre va a ver en contra de nosotros y nuestros derechos que han sido luchas sociales por los que se han logrado. Entonces, esas luchas sociales se tienen que fortalecer a partir de las asambleas, de la comunicación entre los otros, de la comunidad con el otro, de los mismos grupos que estamos en este caso de docentes o de estudiantes. El problema de por qué los estudiantes se han violentado más es que no tienen los canales para expresarse. Tienen diferentes formas, ya lo decía hace rato el doctor Nolazo, cuando abrimos el espacio, ahí expresaron muchas de sus problemáticas que tenían, pero ¿quién las canaliza o cómo las acompaña?
Cuando no hay un acompañamiento que hace el estudiante, se violenta, ¿no? Como dicen ahora, se detona, ¿no? Se detona y toma las instalaciones porque esa es la única forma viable. En algunas experiencias que tuvimos en otros espacios, por ejemplo, en el caso argentino, lo que buscaban eran hacer asambleas donde estaban padres de familia, profesores, se llevaban a cuenta las manifestaciones. O sea, había un acompañamiento para ellos. En el caso de que también estuvimos con los españoles tenían ahí como la institución tenía que hacer una mesa de diálogo cuando surgían los problemas entre los estudiantes. Aquí no pasa eso, al contrario, la mesa de diálogo se esconde o solamente lleva a ciertos esquiroles para que rompan la manifestación. O sea, no hay ese acuerdo. ¿Qué se tiene que hacer más? Pues buscar otra vez el involucramiento entre todos. Eh, una cuestión más, ¿qué tiene que ver esto? Como hipótesis, yo diría intereses económicos, ¿no? Liberalismo económico está detrás de ello, donde buscamos una ciudadanía que solamente sea pasiva, pero que conozca sus elemental los derechos, por eso no puede haber clases de ciudadanía. Aquí es lo que voy a juntar con lo que dice Araceli. No puede haber una materia que solamente sea ciudadanía, porque lo que ha pasado con las materias de ciudadanía es que se te dan los contenidos, te dicen, tienes que tener valores cívicos, como la responsabilidad, y el maestro nunca va, ¿no? Entonces ahí está la enseñanza realmente, ¿no? Lo que llaman en el currículum en lo oculto, de cómo se vive la ciudadanía, es el del día a día, cómo vas fomentando esos hábitos. Si yo tengo compromisos de revisar a mi estudiante que hace sus actividades, ahí está el compromiso del estudiante también para hacer sus actividades. Ahí está también el compromiso de trabajar colaborativamente con el otro, conocer muchos de los aspectos que hemos visto cuando llegan a la universidad de los estudiantes que no quieren trabajar en equipo, ¿no? Pero cuando llegan saliendo de secundaria dicen, sí, me gusta mucho trabajar en equipo, pero algo pasa en la media superior que le rompe esa idea de trabajar en equipo y ya cuando llegan a la universidad ya no lo quieren hacer, cuando en el campo laboral es importante que trabajen en equipo y no solamente el campo laboral, sino en que se reconozcan entre ellos mismos como redes que pueden ser de apoyo o también de expresión entre ellos mismos. En este caso, la institución o también la manera de institución que tenemos, lo único que quiere es perpetuar un status quo, ¿no? Y mantener el sistema que siga moviéndose, porque democracia es cuando elegimos un presidente en tiempos electorales y que la gente sale a votar. Pero si se reelige varias veces ese mismo presidente, no es dictadura, no, o sea, no pasa nada porque el sistema funciona, se funciona. De alguna manera ahí está el ciudadano. No, si no es criticarlo, es contestarle, es de alguna manera también tener injerencia en cómo se opera la política, que no sean los mismos reciclados ahí, sino vuelve un sistema que es autopoyético entre sí y no entra el ciudadano, solamente entra en su carrusel, como se manejaba en tiempos turistas, ¿no? De elecciones. Eh, entonces, ¿cómo vivir la ciudadanía en este sentido con los docentes? Pues se vive vida cotidiana, ¿no? En mi materia no es que tenga que venir mi colega de ciencias políticas, sino todos vivimos esta ciudadanía, nuestra participación, abrir los espacios para esto, para haber un diálogo con el otro. Yo sé que a veces es difícil. Aquí ya respondiendo un poco a la pregunta de Rogelio, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Es que tenemos dos mundos que se están cada vez haciendo abismos, ¿no? Mundo adulto, mundo joven, ¿no? Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de participar de los jóvenes ya son en redes sociales y a veces nosotros nos encontramos distanciados de estas nuevas formas de dinámicas. Tenemos que conocernos a sí mismos, ¿no? No decir, bueno, es que no me gusta cómo actúan los jóvenes, pero no sé ni cómo, por qué lo hacen, ¿no? Entonces hay que conocer cuáles son las formas en las que están actuando, ¿no? Es que no me gusta que salen a las calles, rompen todo, pero ¿qué es lo que está pasando detrás de esto? Hay que conocer cuáles son también las dinámicas que ellos tienen, ¿no? De ahí sacar también nuestro propio discernimiento, ¿no? Si no me gusta, pues también plantear por qué no me gusta, ¿no? Pero tener los argumentos suficientes para poderlo mencionar, trabajarlo. En sí, las nuevas tendencias de la educación cívica y ciudadana, pues lo que nos indica es que esta cuestión de lo que anteriormente se manejaba como el patriotismo, de honrar los elementos cívicos, ya no son tal cual, sino ahora es buscar hacer la comunidad, buscar comunidades de trabajo con nosotros, es romper esta circunstancia de ser individualismo a buscar nuevamente el acompañamiento de mis semejantes, tanto de adultos como de mi propio segmento de jóvenes, como los que vienen detrás, ¿no? Buscar que nos volvamos a integrar, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, hay como rupturas, ¿no? El joven ya no se quiere relacionar con la persona de tercera edad, los adultos no se quieren relacionar con los jóvenes. En lugar de eso, buscar esas relaciones, ¿no? Cada uno tiene propias experiencias que podemos acompañar
Tal vez el joven conoce mucho sobre tecnologías, pero yo también le puedo ayudar a cómo discernir de las fake news, ¿no? Eso puede ser un elemento de que nos podemos acompañar uno y otro, ¿no? Ser en este sentido más humildes como personas también y conocernos entre nosotros mismos, ¿no? No estar en como que yo soy el que tiene el grado y los demás, no, 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 aquí nos acompañamos porque todos estamos metidos, y decía por ahí creo que Rogelio, pues en este mismo problema económico, social, que tenemos que salir. Si no es entre nosotros, nadie nos va a sacar, ¿no? La institución no lo va a hacer, ni los estados lo van a hacer, ¿no? Ellos están por su propia conveniencia. Si nosotros ya lo hemos vivido, o sea, no me estoy planteando nada nuevo. Nosotros lo hemos vivido desde que, bueno, desde que yo nací en crisis, ¿no? Entonces, hemos sobrevivido a todas estas crisis y aquí estamos, ¿no? O sea, es resistencia. A lo que voy, que seguir haciendo resistencias entre nosotros. La resistencia es el modelo que tenemos que buscar en la actualidad de que no se nos impongan las cosas, ¿no? No dejarnos que llegue alguien y decir, bueno, este terreno ahora le pertenece al gobierno y era mi casa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso, no? Sino buscar las maneras en que yo los tengo que defender, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque si me pasa a mí, le va a pasar al vecino, le va a pasar al otro. Mejor nos unimos entre todos para hacerlo. En ese sentido, es lo que consiste el laboratorio ciudadano. Le decía, es un término muy rimbombante el laboratorio, pero más bien es generar un espacio de comunidad en donde podamos dialogar entre nosotros, establecer cuáles son nuestros ideas, formas de pensar, nuestras propias ideologías por nosotros. A veces se menciona ahí, no estaremos de acuerdo, pero respetaremos las ideas de cada uno, ¿no? La pluralidad, buscar la pluralidad, no la diversidad, sino ahora la pluralidad de ideas, porque sí, muy bonito, ahora aceptamos la diversidad, pero no aceptamos la pluralidad. Y de eso también lleve la diversidad de alguna manera, ¿no? O sea, las formas de pensar de cada uno nos hacen ser diversos, no al revés, no somos diversos porque no somos plurales, ¿no? Al contrario. Entonces, ese es la existencia de colaboratorios y con estos hábitos de entrada, hay hábitos que ya llevamos de casa, ¿no? Hábitos que ya tenemos, no sé, como la puntualidad, pero otros como la responsabilidad, el compromiso, los fortalecemos también con la interacción con otras personas. Y estos a veces no se ganan de un día para otro, se trabajan. Y ese es el trabajo colaborativo que hace un laboratorio. En primera instancia, como una formación de ciudadana, pero también como una formación ética que hemos perdido, ¿no? Ya hemos perdido esta de ver a las personas, a la naturaleza, como algo que también es parte de nuestro medio, no que lo vamos nosotros a dominar y a destruir, ¿no? Sino tenemos que mantenerlo y mantener esa relación de convivencia. Esta idea de convivencia se ha perdido, ¿no? Ahora ya nada más uno ve uno por otro y por el otro, sino lo que buscamos es que tengamos esta relación en que establezcamos también lazos comunes, ¿no? Es como este comentario, ¿no? Bueno, si yo robo y a mí nunca me roban, nunca me va a pasar, ¿no? Y cuando me pasa, me siento indignado, sino más bien que la indignación se haga de todo, porque algún día nos va a pasar en algún momento, ¿no? No estamos en estas circunstancias de yo soy el que se va a salvar, ¿no? Y eso pasa a veces con los derechos, ¿no? Si mis derechos no son tocados, no están fracturados, ¿para qué defino los derechos del otro, no? No, en algún día nos van a tocar esos derechos. Pues tenemos que defenderlos. La indignación tiene que transcurrir entre nosotros en cualquier momento, porque ahora la violencia, lo que se ha visto es que se normaliza y ahora hacemos parte de nosotros. Y la violencia nunca se puede normalizar, se tiene que indignar en el momento que sea clave, ¿no? Tanto para generar soluciones como para también exigir soluciones. Ahí, hasta aquí me quedaría. Excelente, gracias. Doctor Jesús, también si gustan participar, plantearle preguntas, incluso sugerir algunas líneas de trabajo o cómo podríamos impulsar laboratorios en nuestros planteles, creo que aquí Jesús nos ayudaría mucho a recuperar esta propuesta. Yo aprovecho este espacio mientras por ahí surgen más preguntas, ¿no? Por ahí dice Araceli como la materia de género, ¿no? Que también se convierte más en un formalismo que en una verdadera preocupación por formar en perspectiva de género, ¿no? Quizá esa es la trampa institucional. Y bueno, cómo desde abajo o desde los lados, ¿no? Podemos revirar esa tendencia institucional. Jesús, yo te preguntaría
¿qué pasa con lo conceptual? ¿No? La formación ciudadana o la ciudadanía también es un concepto en disputa, ¿no? Parte de esta disputa eh, no solamente es una cuestión de luchar por derechos, sino también parte quizá por una cuestión de luchar por el significado de lo que es ser ciudadano, ¿no? Ciudadana, ciudadanes, ¿no? Más allá de la ciudadanía liberal, que es la hegemónica, la que están impulsando organismos internacionales, las propias instituciones locales, nuestras propias escuelas, cuando uno lee escucha los discursos de los directivos, ¿no? Siempre plantean un discurso, pues, bonachón, ¿no? De el ser universitario y cuando vienen críticas empieza como el estigma de a quien los critica, ¿no? Entonces les llegan a poner adjetivos como, disidentes, ¿no? Estos malos universitarios que se les va a aplicar la ley, etcétera, ¿no? Pero hay otras formas de ser, de ciudadanía más allá de esta forma rígida, liberal, que en realidad se utiliza muchas veces para reprimir a quienes critican y quienes sí plantean luchar por sus derechos. ¿Qué otras ciudadanías se pueden impulsar dentro de las escuelas más allá de esta ciudadanía liberal? Jesús, por favor, mientras por ahí surgen más preguntas. Sí, muchas gracias. Y bueno, continuamos con las de Rogelio, porque ahí están todavía. Mira, en ese sentido, eh, hay una queja siempre con que la ciudadanía viene siempre de eurocentrismo, ¿no? O sea, viene de Europa. Cuando ya aquí en Latinoamérica había sociedades en que también se fomentaba la participación, la ciudadanía en los grupos, ¿no? En los pueblos originarios. Eh, Desde mi punto de vista, este concepto siempre va a estar en disputa. Y aquí este concepto siempre va a estar en el momento de que nosotros lo vamos a transformar de acuerdo a nuestro contexto. En este caso, en una ciudadanía universitaria, yo lo vería que es una ciudadanía de participación, de resistencia y disidencia. Esa es la ciudadanía que tenemos. Si quieres ponerla como un encajonamiento, es una ciudadanía republicana al final del día, ¿no? Donde se busca que la participación siga teniendo un impacto fuerte de unión con los demás ciudadanos, miembros de esta comunidad, ¿no? Yo tengo detrás de fondo algo que hace algunos 2, 3 años se fomentó, que era la ciudadanía universitaria, ¿no? Pero cuando preguntábamos a los estudiantes y a los profesores qué era para ellos la ciudadanía universitaria, solamente queda como, pues, el logotipo, ¿no? El puma, ¿no? Pero no, es más, es allá de exigir también nosotros como docentes que nuestras condiciones laborales están en pésimas condiciones, como estudiantes, todas las circunstancias que están viviendo las circunstancias en la actualidad. Y creo que en estos momentos es acompañarse, no solamente la lucha de docentes y de estudiantes por separado, unir fuerzas, porque la institución sigue siendo hasta casi, te puedo decir, monárquica, ¿no? O sea, sigue siendo ahí el regidor, el rector y sus sequitos de jerárquico, ¿no? No hay un cambio democrático. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿por qué estudia la ciudadanía? Me da pena decirlo que lo estudio en la UNAM porque vivo en una jerarquía que no permite que haya democracia, ¿no? Que sería el otro elemento ahí, sino en este caso es generar nosotros la propia democracia desde nuestros puntos de vista como gremio, ¿no? Exigirla, cambiarla. Es así como se logran en los aspectos institucionales de cambio. Si no lo hacemos, se mantiene un status quo. Y la otra, ¿cómo impulsar los laboratorios? Pues este es el momento en que este grupo, si ustedes gustan, lo impulsemos. Como les decía hace un rato, ya también hay apoyo, en este caso, de la dirección, no sé si quiero llamarlo institucional o no, para poder hacer estos laboratorios nómadas, ¿no? De llevarlos, de sí vernos en un espacio, porque a veces el espacio nos ayuda, pero también tenemos esta parte virtual, pero que nos proporcionen el espacio ya es una ganancia. Y pues hacerlo arder lo que en papel hacen nuestras autoridades de que firman muchos convenios. Yo les digo ahí una anécdota. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar esto de la ciudadanía en CCH, el director en ese momento, que era Mario Rueda, firmó un acuerdo con la dirección general de CCH para que el instituto entrara a las instituciones. Y yo cuando llegué y me presenté, me dijeron, ¿y usted qué hace aquí? No, ¿qué es el ISUE? ¿Qué hace? No puede entrar, ¿no? Tuve que entrar por otras formas de contactos, porque la institución no me abrió las puertas y se supone que abrimos el acuerdo, ¿no? Entonces, pero si se quiere hacer las cosas, tenemos que buscar las formas, ¿no? Y en este caso, la iniciativa es que impulsemos estos laboratorios a que tengan más injerencia en el espacio con los docentes, después con los estudiantes,
y después se puede con toda la comunidad o a través de toda la comunidad, ¿no? Buscar estos que se vaya ampliando, ¿no? Generar esta semilla de hacer el espacio público, si ustedes quieren, para la reflexión. Solamente escucharnos, como decía ayer Fernanda, esta caja de herramientas para hacer un momento de contención entre nosotros, ¿no? De estos problemas que vivimos, tanto de las cuestiones económicas que no llego a la quincena, hasta como a las cuestiones de que ya estos chicos ya me tienen harto, ¿no? A veces es importante escucharnos, para de ahí podemos establecer estos canales que a veces también nos tienen en una neurosis terrible, ¿no? En tensiones muy fuertes. Y ya para darle también continuidad a las preguntas que estábamos, decía aquí, ¿qué ventajas ofrecen los laboratorios? Eso, generar esos espacios de comunicación, generar espacios de interacción con los otros. Vamos a ponerlo como en un principio muy básico, generar esa interacción. Ya si quieren, luego buscamos una participación, ya después, en otro momento, participación más ciudadana, pero primero, generar, reconocernos como grupo de profesores que estamos aquí con inquietudes, problemáticas y queremos ver cómo podemos solucionar esto que traemos. Escucharnos. Esa es la primera instancia. ¿Qué papel juegan los docentes en la implementación de estos nuevos enfoques de información? Es contundente, ¿no? Sigue siendo, no le puse la gráfica, pero sigue siendo el docente un modelo para el estudiante. El respeto lo tiene el estudiante. Y nada más quiero decirlo, yo sé que hay muchas problemáticas, han ocurrido cosas terribles últimamente, pero no estamos en circunstancias en donde llega una persona y saca una metralleta y mata a todos, ¿no? Todavía no llegamos a eso y esperemos nunca llegar a eso, porque todavía el docente tiene mucho impacto con el estudiante. Es una figura muy impactante para él. De ahí, dicen algunos autores, si la familia no está correspondiendo a impulsar al estudiante, el siguiente es el docente que lo impulsa. Y entonces tenemos que revalorar nuestro gremio, decía la doctora Rosalina, estoy de acuerdo totalmente con ella, que nosotros somos un papel fundamental para esta sociedad, ¿no? En sociedades como Japón, el primer ministro, el emperador, la única persona que se le droga sus eh, nociones de valor es hacia el docente, ¿no? Porque es el formador de todas las demás profesiones. Entonces hay que valorar también nuestra profesión, hacerla valor. Y la otra, ¿qué condiciones institucionales y pedagógicas son necesarias para implementar laboratorios? Uy, si eso fuera necesario, no necesitamos muchas cosas, ¿no? Salones, todo, sino más bien aquí es abrirnos nosotros el espacio para que las instituciones nos reconozcan como grupo de entrada, o si no, nosotros mismos abrir ese espacio, ¿no? La institución lo mencionan, lo dicen como un tema actual de la Plan Nacional de Desarrollo, perdón, el Plan de Desarrollo Institucional de Rectoría, crear más laboratorios, pero no se ve ese incentivo ni económico ni de espíritu de abrir las puertas, ¿no? Sino uno es el que tiene que abrir esas puertas. ¿Y cómo se puede evaluar el pacto de los laboratorios? Yo diría que no es tanto evaluar, sino a generar ese aprendizaje significativo con el estudiante. Y esto es a través de las prácticas, a partir de las propuestas, a partir también de la participación que se vaya incentivando en los otros. Ahí es donde vamos a ver si estos laboratorios funcionan para generar sinergia como, en este caso, gremios de docentes o también como personas miembros de este país. Hasta ahí yo lo dije, sí. Excelente, gracias. Tiene la mano levantada Jorge, el profesor Jorge León, y después leemos el comentario de Olimpia. Adelante, Jorge. Sí, gracias. Eh, Muy interesante el planteamiento, doctor García. Y, y claro, yo refrendo mi decisión de participar, ¿no? Yo creo que las oportunidades están allí y hay que aprovecharlas. Investigadores del ISUE, que además tienen ese objetivo de encontrar explicaciones a los fenómenos que está pasando en la educación en general y en la universidad también, pero en la UNAM. Eh, yo estoy dispuesto a seguir, habría que buscar los mecanismos, ¿sí? Para continuar con el trabajo. Con respecto a esta cuestión de la ciudadanía, eh, ¿qué tanto se ha tomado en cuenta la cuestión de las prácticas? ¿Sí? Es deseable que haya mayor participación,
¿sí? Hay un planteamiento, digamos, alternativo de cómo plantear soluciones que beneficien a una mayor cantidad de personas, ¿sí? Porque son modelos también, modelos no solo educativos, sino también modelos políticos. Esto de la crítica a la institución jerárquica, vertical, bueno, viene de una parte, pero hay otra parte que la defiende, ¿sí? Y cómo no solo la defiende, sino la mantiene. Y tiene que ver precisamente con pues las formas de pensar por un lado y las prácticas, ¿sí? Porque habría que ver si es una mayor cantidad de personas, de profesores, de estudiantes, que piensan que esta debe ser la forma de participar y de modificar las estructuras, o piensa que así están bien, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ya con lo que se ha planteado también, añadir algunos otros elementos de las prácticas, ¿no? Y yo, bueno, se ha planteado ya en algún momento en otras exposiciones esta cuestión de la cultura juvenil, ¿sí? Y bueno, si se habla de cultura juvenil, pues se habla de otro tipo de culturas, ¿no? Cultura familiar, cultura docente, en fin, ¿no? Diferenciaciones. En esa medida, creo que habría que retomar que ya son viejas las explicaciones, pero y las críticas que están alrededor de ellas, pero esta cuestión de la cultura política, ¿sí? De las formas de pensar de una comunidad, ¿no? Escolar, barrial, municipal, estatal, nacional, mundial, y las prácticas que llevan a cabo, ¿sí? Entonces, hablando de cultura política, eh, con todos los bemoles y cuestionamientos que pueda tener el planteamiento de Almón y Verba, yo creo que hubiera que retomar eso, ¿sí? Porque el planteamiento de Almón y Verba es, pues, el tipo de cultura política que se tiene, ¿no? Si es una cultura política participativa o ciudadana, o es una cultura política que nada más está esperando que los demás hagan las cosas. Yo creo que allí tendríamos que también trabajarle, ¿sí? ¿Qué tipo de cultura política tienen los jóvenes? Y también depende de los niveles. No es el mismo tipo de cultura política que tienen los bachilleres, que tienen los que estudian la licenciatura o los que están en posgrado. O sea, hay diferenciaciones por pertenencia social, por pertenencia económica y también por madurez, ¿no? Mental. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ir trabajando y es una idea que me surge y que quisiera proponer para continuar con este trabajo de la ciudadanía universitaria para ver, pues, por dónde empezar a hacer estos cambios, ¿sí? Si es una cultura política parroquial, pues difícilmente vamos a llegar a participación ciudadana amplia, ¿no? Pero habría que buscar las maneras de cambiar esa cultura política. ¿Qué tanto, por ejemplo, los profesores, los que estamos aquí, ¿no? Los que veo ahí 30, conocemos la legislación? ¿Qué tantos conocemos nuestros derechos laborales? ¿Qué tanto conocemos la estructura universitaria, la toma de decisiones? ¿Quiénes toman decisiones? ¿Cómo las toman? ¿Y cuál es nuestro papel en esa toma de decisiones? ¿No? Conocer esa estructura. Segundo, ¿participamos o no participamos? ¿O esperamos a que los que toman las decisiones, pues, las toman y ya? Yo soy el que obedece. O quiero que me tomen en cuenta, ¿no? Entonces, creo que ese diagnóstico podemos ir planteando precisamente diferentes caminos, perspectivas para ir avanzando en esta cuestión de la ciudadanía universitaria, porque el grupo en el poder, sí, más bien diría yo, la coalición en el poder en la universidad, pues dice que hay democracia en la universidad, ¿no? Y habla de la democracia universitaria y dice que no debe ser una democracia política. Entonces, el manejo de los términos, ¿no? O sea, como si la democracia no fuera política, ¿sí? Entonces,
ahí creo que debería ir bordándose sobre este tipo de aspectos y abundar en el trabajo. Vamos a ver cuántos nos incorporamos para trabajar pues en nuestro plantel, pero también ampliarlo a los 5 planteles del colegio, ampliarlo a las 9 prepas, ¿no? De la Escuela Nacional Preparatoria e ir bordando. ¿Y qué tanto esto puede avanzar en la dinámica institucional del ISUE? Porque también hay líneas, ¿no? También hay elementos que deben tomar en cuenta para que las investigaciones, pues, sean aprobadas, tienen un consejo académico, etcétera, etcétera, son los que evalúan y qué tanto es pertinente. Por lo bueno, por lo pronto, pues ya la directora del ISUE dice adelante y creo que esa es una ventaja, ¿sí? Y los investigadores pues están en esa disposición. Por lo pronto, pues yo creo que aquí habemos varios profesores y profesoras, no solo del plantel Naucalpan, sino de otros planteles que estamos dispuestos a seguir con el trabajo. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, profesor Jorge. Dice Olimpia, si ya se tiene el apoyo institucional, podría ser más fácil implementar el laboratorio aquí en CCH Naucalpan. Podría ser a partir de este grupo o ya sea abierto desde el origen para toda la comunidad. Muchas gracias. Adelante, Jesús, por favor. Voy de atrás para adelante. Sí, de acuerdo con Olimpia y esperemos que en conjunto con Jorge, pues integremos este grupo, ya organizarnos y tener también este grupo para seguir trabajando con estos temas, seguirlos discutiendo, seguirlos dialogando. Lo que dice Jorge me parece sustancial, o sea, es verdad, lo que dice Árbol y Verba. Yo solamente aquí situaría que, bueno, no estamos hablando ya de una cultura general, sino son de pequeñas culturas, ¿no? En este caso, pequeñas culturas juveniles que están cimentadas en CCH Naucalpan, ¿no? El CCH Naucalpan tiene también sus propias dinámicas, sus propias circunstancias, tanto como los docentes como los estudiantes, y es importante conocer, como bien mencionaba, ese diagnóstico, ese primer acercamiento, ¿no? La idea en función, más que reconocer si son parroquiales o si son más participativos, es la de incentivar también desde otros espacios como es el laboratorio o también el aula, pensamiento crítico. Que en primera circunstancia, ¿cuál es el pensamiento crítico que nos sitúa a nosotros en dónde estamos y cómo lo desarrollamos, ¿no? Con nosotros. En caso de los estudiantes, bueno, me encuentro en media superior, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Va a discernir entre también las múltiples noticias que aparecen actualmente y que muchas son noticias falsas, ¿no? ¿Cómo generar ese pensamiento crítico para distinguir entre esas notas, ¿no? Es ahí otra vez donde el acompañamiento de los docentes es importantísimo. Eh, y esto nos va a llevar, este es el primer inicio, ¿no? Posteriormente a las prácticas, ¿no? Que se van a circular, a sustentar, pero primero lo que tenemos que hacer es esta idea de, como individuos, en dónde nos situamos, cómo lo desarrollamos, cómo nos vemos, ¿no? Con nosotros al llegar ahí. A mí me parece formidable cuando es la primera experiencia, porque yo también soy egresado del CCH, cuando llego al CCH, este primer impacto que tengo con una comunidad muy diversa, ¿no? Tanto de profesores como de estudiantes, cosa que, por ejemplo, he entrado a los CONALEPS, ¿no? Y en Colabé, en Ciudad de México, son totalmente autoritarios, ¿no? Donde los profesores tienen que hacer respetar los horarios, tienen que estar en esto que le llaman control de grupo, ¿no? Hay una asistencia, donde el estudiante no solamente puede salir a caminar y a comer, más que nada parece como si fuera un lugar, como una cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo generar ahí una cultura ciudadana? Pues eso, siendo autocríticos con ello, buscando ahí cómo tú te puedes expresar ante estas circunstancias, qué es lo que estás viendo, cómo puedes participar ante ello. En este sentido, como lo mencionaba en la exposición, la participación es el punto en donde nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser, sale ante los otros, interaccionan con otros. Cuando tiene ciertos vínculos, se unen con ellos, ¿no? El primer vínculo que tenemos es la familia, ¿no? Tenemos ciertas cosas en común que me hacen pertenecer a este pequeño grupo, pero después tenemos a los grupos de amigos, a los grupos de familia extensa, a los grupos de escuela, ¿no? Pues van generando una cierta identidad, pero esta también se puede ir moldeable, ¿no? Se puede ir cambiando con ese pensamiento. Y esa idea de generar el espacio público, el espacio del laboratorio, es moldear estas características, de seguir reflexionando, de autocriticarnos,
de ver cuál es lo que está pasando en nuestro contexto, que nuestro mundo no solamente es de aquí al otro lado de la pantalla, sino es todo, ¿no? Todo está alrededor de nosotros. Entonces, en ese sentido, la idea de con los laboratorios es que situemos cada uno de estos elementos que se tienen. Hay una cultura juvenil que es global, ¿no? O sea, a muchos les gusta Taylor Swift, a muchos les gusta vestirse con mezclilla, a muchos les gusta estar en grupito, pero cada uno como lo hace en cierto espacio es diferente, ¿no? Cómo lo significan, cómo lo llevan a cabo. Cómo es pantalón de mezclilla para unos pueden ser el detonante para ser rockero, o para ser estudiante solamente, ¿no? Entonces, esas son esas diferencias en las que vamos encontrando dentro de la cultura juvenil, esa diversidad que nos apoya también para conocer cómo crear una cultura, cómo irla incentivando o cómo irla también cuestionando. Eh, no sé si se me perdió otra pregunta. Si no, ahí está. Ahí lo dejo. Dice el maestro Daniel, dice, debería ir al CSH Naucalpan ahora y ver las diferencias. Bueno, déjenme decirles que Jesús García fue, me parece que hace como un año, medio año, ¿no? A dar una charla, ¿no, Jesús? Sí, como un año. Sí, sí, más o menos. Entonces, más o menos ya conoce y ha estado muy, muy, muy cercano a nosotros, entonces le hemos dicho qué es lo que pasa en el CCH y conoce parte de estas dinámicas, ¿no? Bueno, ahí les cuento una anécdota, ¿no? Estuve también trabajando con una prepa en Ensenada. Y algo que estuvimos ahí platicando con los chicos era, les contaba la experiencia que se tiene acerca de los tianguis que se hacen dentro de las escuelas, en el caso de los SHs o la FESA Catlán, que hacen esos tianguis de estudiantes donde venden cosas. Y ahí los estudiantes me decían que también lo hacían, pero ahí era más controlado. Lo hacían en un salón de clases y era como un bazar, ellos le llamaban bazar. Ah, eso me pareció muy interesante. Y los tendederos de violencia también los tienen, pero ellos los tienen como periódicos murales, ¿no? O sea, están más normalizados dentro de la escuela, porque la escuela, aunque es pública, parece una escuela privada. Y la otra, en Baja California, al tener un contacto muy directo con Tijuana y con San Diego, las formas de manifestarse, no sé si ustedes escucharon, pero ahora que a la gobernadora no le dieron, le quitaron su visa, salieron manifestantes a hacer una carne asada, ¿no? Sobre la gobernadora. Y allá me parecía algo muy peculiar porque en ese momento que salió esa nota estaba yo en Ensenada y me decían que así son las manifestaciones. Cuando tienen un problema, si yo tengo un problema con un profesor, lo invito el domingo a que hagamos una carnita asada y ahí discutimos cuál es nuestro problema. Entonces, vean, la cultura política es diversa, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Luego, los estudiantes salen a manifestarse, no sé, por el 8M, pero en las manifestaciones van sobre una vereda que es la corriente vial, no sobre las calles. No se pueden manifestar de otra forma, como aquí pensamos que van rayando o una cosa por el estilo, sino van todos organizados y en tiempos para que pasen los autos. O sea, eso es nuestro mismo México, pero tiene otras visiones. En ese momento iba una colega que era de Oaxaca y estaba pasando también las cuestiones de los maestros del centro de Oaxaca. Dice, nosotros pensar en una carnita asada, imposible, si ni para carne hay acá, ¿no? Acá lo que hacemos es tomar las instalaciones, ¿no? Diferentes, ¿no? Cómo se mueven. Interesante. Bueno, pues creo que antes del Laboratorio Ciudadano sí podemos convocar una carne asada en algún plantel del colegio o del IEMS o del colegio de bachilleres, ¿no? Con nuestras Sí. maestras que están aquí con nosotros. Bueno, también una ventaja del Laboratorio Ciudadano es que no hay temas definidos, ¿no? Sino que se buscan problemas comunes desde distintas perspectivas y cómo se pueden atender, ¿no? Que eso me parece importante. Hace rato Araceli decía, bueno, el tema de la ciudadanía o estos temas transversales de nuestros programas de estudio, como es también la perspectiva de género, el uso de la tecnología, pues también ahí podrían ahí salir temáticas problemáticas que se pueden atender en los laboratorios ciudadanos. Hay una propuesta concreta que me parece importante para que no se enfríe ni la carne asada ni esta idea de los proyectos es pues que nuestro curso se termina mañana, pero sí es importante pues avanzar en la definición de algún proyecto, algunos proyectos que pueden salir
Y bueno, sabemos que el próximo lunes 4 de agosto, profesores de medio tiempo y de plazas tienen que entregar informes, ¿no? Quizá puede ser muy abrupto ese día reunirnos. La propuesta era reunirnos ese día en el horario de las 10 de la mañana, así muy rápido a quienes estén interesadas e interesados, para precisamente darle cuerpo a algún proyecto. Pero bueno, hay que irlo pensando. Esa es una primera propuesta inicial, junto con Jesús, que habíamos pensado, pero podría ser el martes. La idea es no dejar que se nos pase la oportunidad, ¿no? Creo que es importante ir definiendo al menos cómo podemos iniciar, ¿no? Este tipo de proyectos. Sí, y yo agregaría, bueno, la intención también de este curso era esa presentación de los colegas, ¿no? Y las colegas que han presentado están dispuestas también en participar. Yo les mencionaría que en ese pequeño texto que ustedes realicen, pues también pongan qué propuestas ustedes tendrían para que nosotros podamos iniciar este laboratorio, ¿no? Para ir focalizando cuál es la problemática que este grupo siente que es necesaria. Yo, desde mi punto de vista, veo que ha sido como el tema este de la formación docente, pero no de capacitación, sino la formación docente mucho más ampliada, de cómo nos sentimos como docentes en nuestros espacios y qué podemos hacer ante ello, ¿no? ¿Cómo los podemos nosotros modificar a partir de nuestra asignatura, de nuestra vivencia en el CCH o en la escuela que estemos, al inicio del Politécnico? ¿Cómo podemos también hacer de manera transversal a veces nuestras propias temáticas, ¿no? Ahí tendríamos también una forma de trabajo que a lo mejor nos pueda minorar también carga, ¿no? Eso creo que nos podría ayudar, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algunas colegas que nos pueden ayudar, como la doctora Rosalina, a también trabajarlo de alguna manera, ¿no? O cuestiones de bienestar emocional que se pueden trabajar. Yo la idea es que pues podamos juntar este grupo, ya sea de manera, como decía, la batería nómada, que vayamos a CTH de manera virtual, o si nos quiere visitar en el SUE, que también está el espacio, pues tomarlo allá. O si alguien quiere armar la casita asada en su casa, pues también vamos allá, ¿no? Excelente. Pues ahí está. Yo lo que sugiero es irle pensando, por ejemplo, dice Araceli que tiene curso presencial la siguiente semana. Podríamos tener un primer acercamiento la próxima semana, lunes, martes, virtualmente, y después como que ir aterrizando y después volver a convocar, ¿no? La idea es que sigamos sumando. En este curso no están todas ni todos los que quisieran participar, entonces podemos ir promoviendo estos proyectos. Yo lo que sugiero es que vayamos pensando en la propuesta de reunirnos y podemos aterrizarla el día de mañana, ¿no? El día de mañana tendremos la intervención tanto de Nicolás Dib y como la de Carla Mozorrutia. Ambos hablarán acerca de movimientos estudiantiles y movimientos feministas. Y me parece muy, muy importante este cierre temático de este primer curso. Esperemos que podamos impulsar más y que se convierta incluso hasta en un diplomado, ¿no? Esta propuesta que es otro proyecto, ¿no? Y que podremos articularlo junto con los colegas del ISUE. Entonces, algo más que quieran plantear, si no, bueno, hoy saldremos temprano como premio a esta puntualidad y consistencia en este curso. Ya saben, las formas de evaluar va a ser la reflexión de máximo 3 cuartillas, una reflexión sobre estos desafíos de la educación media superior, estos temas que se han planteado, cómo los podemos aterrizar en nuestra aula, en nuestra escuela, o incluso hasta podría ser una sugerencia de proyecto, ¿no? De propuesta para trabajar estas temáticas en nuestros planteles, ¿no? Bueno, pues entonces, adelante, Araceli, por favor. Sí, gracias. De hecho, estaba pensando que ahorita que se referencia a los informes, hasta septiembre tenemos la fecha para presentar los proyectos del siguiente ciclo. Muchos de nosotros estamos constituidos en distintos seminarios. Yo creo que algo que se podría ir trabajando, pero igual la siguiente semana se concreta, es que a lo mejor les podamos ir planteando a nuestros seminarios como propuesta para este ciclo el trabajar con algunos de los ejes que hemos estado ahorita abordando, ¿no? Y estaría muy... Excelente. Sí, y tendremos tiempo para diseñarlo y conformar
Mm. pues muchísimos grupos, ¿no? Que estemos atendiendo estas necesidades. Muy bien, excelente propuesta. Muy bien, pues colegas, les agradecemos mucho su asistencia, su entusiasmo, su participación. El día de mañana, pues nos vemos a las 10 por este mismo canal. Un abrazo y bonita tarde, bonito día. Gracias, nos vemos. Igualmente, Gracias. Hasta hasta luego. mañana. Hasta Bye, luego, bye. gracias. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde, buen día. Desde luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta mañana, buenas tardes. Mañana, maestra Diana, hasta luego. Gracias a todas, a Buenas todos. tardes a todos, muchas Hasta gracias. luego. Buena tarde, nos vemos. Gracias. Esa carnita asada. Está pendiente. Bueno, si no sale el proyecto. Adelante, Julio, por favor, levantaste la mano. Y, profe, perdón la molestia. Quería preguntarle, ¿cuál es el canal de YouTube para poder ver lo que pasa es que en la sesión de ayer tuve ahí un inconveniente y una buena parte me la perdí. Entonces quiero rescatarla porque es uno de los temas que más me llamó la atención y estaba súper interesante. Entonces, quise esperar al final para preguntarle cuál es el canal, que comentó que ya estaban las sesiones ahí grabadas y subidas, ¿no? Sí, Julio, mira, ahorita te voy a poner precisamente a la sesión de ayer. Te la pongo aquí, a ver si sí, en el chat, para que la puedas Aquí en el- descargar. De todos modos, todas estas sesiones se van a subir al Facebook del Colegio de Historia del CCH Naucalpan, y ahí está Ah, desde la primera hasta van a estar todas, ¿no? Mañana les comparto la liga de la tercera sesión y también la de hoy. la de hoy. Perfecto, profe, pues esa era la molestia. Muchísimas gracias. Oye, Nada Julio, más, ahí ya la puse, a ver si la puedes abrir y si sí te abre esa sesión. Si quieres, de una vez lo comprobamos estamos. para que la tengas ahí lista. Sí, sí, sí. Y- Pues Adelante, yo levanté la mano, Carolina, perdón, yo adelante, levanté la mano, yo adelante. levanté la mano, ya me ganaste, pero ya, yo creo ya la bajé, ¿verdad? O no, creo que ya la volví a subir, no es bajar la mano, ya, es que estoy en celular, maestro. Pues me pasó lo mismo a mí el día de hoy, tuvo una complicación, ¿crees que no encontraba yo el link para entrar a la sesión de hoy? Me entré a mi correo, que ahí ya ves que nos las enviaste ahí, pero por alguna situación no me parecía que nada en el Outlook en la mensajería y dije, ¿llora? Entonces ahí estuve dándole lata a uno de mis compañeros de aquí del taller, del curso, y bueno, ya me la compartieron. Y entonces entré tarde y No pues te me preocupes. perdí de una gran parte, pero bueno, ya nos dijiste que nos las vas a compartir. Y muchísimas gracias, estamos al pendiente y pues primero Dios, mañana sí, ya tengo el link aparte anotado, entonces ahora sí estoy bien temprano. Excelente, Muchas maestra gracias, Carolina. muy Mañana, interesante lo que escuché, lo que alcancé a gracias, escuchar, sí. gracias a ti. Ponemos el link y para que la puedas ver completa, ¿vale? Gracias a ti. Un abrazote, bye bye. Abrazo, nos vemos. Bueno, Jesús, si no se hace los proyectos, se va a hacer la carne asada, dicen los profes, ¿no? Yo estoy de acuerdísimo.